Neurosis de transferencia es un término bifronte que Freud introdujo en dos trabajos perdurables de 1914. En Recordar, Repetir y Reelaborar lo define como un concepto técnico, en cuanto señala una modalidad especial del desarrollo del tratamiento psicoanalítico, según la cual la enfermedad originaria se transforma en una nueva que se canaliza hacia el terapeuta y la terapia. En Introducción del narcisismo, en cambio, neurosis de transferencia se contrapone a neurosis narcisística y es por tanto un concepto psicopatológico o nosográfico. 1. Algunas precisiones sobre la neurosis de transferencia. Las dos valencias del término que acabo de señalar no se discriminan por lo general, entre otras razones porque el mismo Freud pensó siempre que las neurosis narcisísticas carecían de capacidad de transferencia y quedaban, por tanto, fuera de los alcances de su método. Si procuramos ser precisos, sin embargo, lo que Freud afirma en Recordar, Repetir y Reelaborar, 1991, 4, es que con el comienzo del tratamiento, la enfermedad sufre un viraje notable que la hace cristalizar en la cura. Dice Freud en su hermoso ensayo y caemos en la cuenta de que la condición de enfermo del analizado no puede cesar con el comienzo de su análisis y que no debemos tratar su enfermedad como un episodio histórico, sino como un poder actual. Esta condición patológica va entrando pieza por pieza dentro del horizonte y del campo de acción de la cura, y mientras el enfermo lo vivencia como algo real, objetivo y actual, tenemos nosotros que realizar el trabajo terapéutico que en buena parte consiste en la reconducción al pasado. Adelantando el mismo concepto, ya en 1905 había dicho en el epígolo de Dora, en el curso de una cura psicoanalítica, la neoformación del síntoma se suspende de manera regular, estamos autorizados a decir, pero la productividad de la neurosis no se ha extinguido en absoluto, sino que se afirma en la creación de un tipo particular de formaciones de pensamiento, la más de las veces inconscientes, a las que puede darse el nombre de transferencias. De esta cita se desprende claramente, a mi juicio, que Freud concibe la neurosis de transferencia como un efecto especial de la iniciación de la cura psicoanalítica, en que cesa la producción de nuevos síntomas y surgen en su reemplazo otros nuevos que convergen hacia el analista y su entorno. ¿Quién mejor definió la neurosis de transferencia en su vertiente técnica? Fue, a mi juicio, Melanie Klein en el simposio de 1927. Señala allí con vehemencia que si se sigue el método freudiano de respetar el setting analítico y se responde al material del niño con interpretaciones, prescindiendo de toda medida pedagógica, la situación analítica se establece igual o mejor que en el adulto, y la neurosis de transferencia, que constituye el ámbito natural de nuestro trabajo, se desarrolla plenamente. Por supuesto, en aquel momento Klein hablaba de neurosis de transferencia porque todavía no sabía que en los años siguientes y en buena parte gracias a su propio esfuerzo, el fenómeno psicótico en particular y el narcisismo en general iban a incorporarse al campo operativo del método psicoanalítico. Vale la pena transcribir aquí las afirmaciones rotundas de Melanie Klein. En mi experiencia, aparece en los años una plena neurosis de transferencia de manera análoga a como surge en los adultos. Cuando analizo niños, observo que sus síntomas cambian, que se acentúan o disminuyen de acuerdo con la situación analítica. Observo en ellos la
abreacción de afectos en estrecha conexión con el progreso del trabajo y en relación a mí. Observo que surge angustia y que las reacciones del niño se vuelven en el terreno analítico. Padres que observan a sus hijos cuidadosamente con frecuencia me han contado que se sorprendieron al ver reaparecer hábitos, etcétera, que habían desaparecido hacía mucho. No he encontrado que los niños expresen sus reacciones cuando están en su casa de la misma manera que cuando están conmigo. En su mayor parte, reservan la descarga para la sesión analítica. Por supuesto, ocurre que a veces, cuando están emergiendo violentamente afectos muy poderosos, algo de la perturbación se hace llamativo para los que rodean al niño, pero esto es solo temporario y tampoco puede ser evitado en el análisis de adultos. Así pues, los síntomas cambian, disminuyen o aumentan en relación con la situación analítica. Los efectos y en especial la ansiedad se dirigen al analista, recrudecen viejos síntomas y hábitos. Las reacciones afectivas tienden a canalizarse en el análisis y no afuera. La neurosis de transferencia, en fin, se define como el reconocimiento de la presencia del analista y del efecto del análisis. Si se me permite ofrecer una concisa definición de la neurosis de transferencia en su sentido técnico, diría que es el correlato psicopatológico de la situación analítica. Quiero decir que la situación analítica se establece cuando aparece la neurosis de transferencia y viceversa. Cuando la neurosis de transferencia se demarca de la alianza terapéutica, queda constituida la situación analítica. 2. Neurosis de transferencia y parte sana del yo. Con esto llegamos a otro punto de nuestra reflexión. A veces se sostiene que para que se constituya la situación analítica y se ponga en marcha el proceso, es necesario que exista básicamente como hecho primario el fenómeno neurótico, pantalla en la cual se pueden insertar eventualmente situaciones psicóticas, perversas, farmacotímicas, farmacotímicas, psicopáticas, etcétera. La neurosis de transferencia no puede estar ausente. Si existiera una psicosis pura, no podría haber análisis. Debe existir una neurosis que de alguna manera la contenga. Sobre la iniciación del tratamiento, Freud señaló que la fase de apertura del análisis se caracteriza porque el paciente establece un vínculo con el médico y es un gran mérito de los psicólogos del yo haber desarrollado una teoría coherente y sistemática de la indispensable presencia de una parte sana del yo para que pueda desarrollarse el proceso analítico. Esta línea de investigación que parte de Freud, de Esther Stone y de Fenichel pasa por Elizabeth R. Setzel, Leo Stone, Maxwell Gitelson y Ralph Grinson, para no citar más que a los principales. Estos autores piensan que es inherente a la neurosis como entidad clínica la presencia de una parte sana del yo, que muchos homologan al área libre del conflicto de Hartman, en la que asienta la alianza terapéutica, Jetzel, o de trabajo, Grinson, con otro enfoque teórico, Salomón Resnick. Prefiere hablar de transferencia infantil que expresa la capacidad de relación del paciente en un nivel lúdico. El niño que habita en el adulto, dice Resnick, es fuente esencial de comunicación de todo ser humano. Hay, empero, dos criterios
de analizabilidad. El primero, solo es analizable las personas que desarrollan una neurosis de transferencia en sentido estricto. Y dos, es analizable toda persona con un núcleo sano del yo que le permita configurar una alianza terapéutica. Son dos cosas distintas. Que en el neurótico sea más fuerte y más nítida la parte sana del yo, no implica que en los demás no exista. No debemos, pues, confundir neurosis de transferencia con parte sana del yo. Es esta otra razón para explicar por qué se ha puesto tanto énfasis en la neurosis de transferencia y por qué no se ha corregido este concepto a la luz de los hechos. 3. Narcisismo y transferencia. Que las neurosis narcisísticas de Freud sean o no capaces de transferencia es un problema de la base empírica, no de definición, como en cierto modo lo plantean algunos psicólogos del yo, por ejemplo, Samuel A. Goodman en el Simposio sobre Indicaciones del Congreso de Copenhague de 1967. Si contemplamos retrospectivamente los largos y fecundos años de trabajo que nos separan de 1914, la conclusión de que las llamadas neurosis narcisísticas presentan indudables fenómenos de transferencia se impone con vigor a nuestro espíritu. No es del caso seguir aquí el laborioso desarrollo de todas estas investigaciones. Baste decir que, influyendo desde distintos campos, confluyen primero en afirmar la existencia de fenómenos de transferencia en la psicosis para visualizar más tarde la forma peculiar de la neurosis de transferencia en los perversos, los psicópatas y los adictos, etc. En todos estos casos, lo que muestra invariablemente la clínica psicoanalítica es una verdad de perogrullo que la neurosis de transferencia de un psicópata es psicopática, de un perverso, perversa, y así sucesivamente. Por esto, el título de este capítulo alude a las formas de transferencia. Para ser más preciso, debería decir que el gran conflicto teórico se planteó siempre con la psicosis, ya que las otras entidades clínicas, es decir, la psicopatía, la farmacotimia y la perversión, se consideraron siempre en la práctica formas de neurosis. Hoy, en cambio, hay una tendencia cada vez más franca a aproximar a la psicosis. Joseph Sandler, 1973, habla de formas especiales de transferencia para referirse a las variedades que no encajan en la norma, esto es, en la neurosis de transferencia, y se inclinan a pensar que el fenómeno psicótico da colorido a la transferencia, pero no la conforma. Sin embargo, solo si tomamos a la neurosis de transferencia como norma, hay tipos especiales. Dije que fue en el campo de la psicosis donde pudo estudiarse por primera vez la transferencia narcisística. Digamos también que este descubrimiento no se impuso de golpe. Aparte de los avanzados aportes de Jung a la psicología de la demencia precoz de comienzos del siglo y de los trabajos de los años 40 de Harry Stack Sullivan y sus continuadores como Frida Frum-Reichmann, tuvo que pasar mucho tiempo para que Rosenfeld, 1952, y Searles, 1963, hablaran abiertamente de psicosis de transferencia. Antes, sin embargo, en 1928, Ruth Matt Brunswick utilizó con propiedad el término y expuso claramente su forma de enfrentar y resolver la psicosis de transferencia con su instrumental analítico. En su ensayo sobre las indicaciones del psicoanálisis, Leo Stone, 1954, introduce también concretamente el término. Más recientemente, Painseira, 1979, señala el paso inevitable por la psicosis de transferencia
en el análisis de los pacientes esquizoides. También merece destacarse en este punto la investigación larga y profunda de Kohut sobre el narcisismo. En general, dice Kohut, 1971, siempre que se ha asumido que la existencia de relaciones de objeto excluye el narcisismo, pero la verdad es que muchas de las experiencias narcisísticas más intensas se refieren a objetos. Como es sabido, este autor distingue dos tipos de transferencia narcisística: la transferencia idealizada y la transferencia especular, frente a las cuales la estrategia del analista debe ser abrir al paciente el camino hacia su narcisismo infantil, a las necesidades insatisfechas de su infancia, gracias al desarrollo de una plena transferencia narcisística. Si bien Kohut recurre en cierta medida al mismo modelo que Lacan, el espejo, la actitud técnica es bien diferente. Allí donde Lacan interviene como el otro que rompe la fascinación especular del tú y el yo, Kohut abre el camino para que el paciente regrese y repare los daños que su self sufrió en el proceso de desarrollo. Si se repasan los trabajos recién citados y otros de los mismos autores, así como los no menos pioneros de Anna Segal, 1950-1956, y Bion, 1954-1957, se ve uno llevado a concluir que el fenómeno psicótico aparece alimentado por la transferencia y radicalmente vinculado a ella, y no, como más bien piensa Sandler, que la psicosis solo imprime su colorido a la transferencia. Dejando de lado la influencia que la opinión de Freud tuvo en todos los investigadores, si se tardó tanto en comprender o en ver los fenómenos transferenciales de la psicosis, es porque responden a un modelo distinto, extremo, y aunque parezca paradójico, mucho más inmediato y visible. No es que la transferencia no exista, como creyeron Abraham o Freud, al contrario, es tan abrumadora que nos arredra y nos envuelve por completo. Me acuerdo de un ejemplo de Frieda Fromms Reichmann en aquel hermoso trabajo de 1939, Transference Problem in Schizophrenics, al término de una sesión prolongada en que empieza a ceder un cuadro de estupor, le ofrece a su paciente catatónico un vaso de leche, que él acepta, lo va a buscar y cuando vuelve el paciente se lo tira en la cara. Es de suponer que el paciente no pudo tolerar el fin de la sesión, el alejamiento del analista. Pecho. Tan extrema dependencia es difícil de comprender como fenómeno transferencial y no simplemente psicótico. Hasta una analista tan fina y sagaz como Fromm Reichmann no captó lo que pasaba. El pedido de que lo alimentara, de que no se alejara. En realidad, ella podría, tal vez, haberle dado esta interpretación u otra similar, que era la leche que él buscaba. Del ejemplo que acabo de recordar se sigue una consecuencia general. Si uno entiende estas formas no como especiales, sino como la norma de la transferencia misma, puede responder más adecuadamente y dar con la interpretación correcta. En el caso de Fromm-Reichmann, el impacto de la angustia de separación sobre la contratransferencia impulsó a una analista muy experimentada a un tipo de realización simbólica, el vaso de leche, que el analizado, más riguroso que cualquier profesor de técnica psicoanalítica, rechazó airadamente. Un acercamiento a los fenómenos
según esta propuesta, nos pone más a cubierto, creo yo, de la actuación contratransferencial. En una paciente homosexual a la cual me referí en otros trabajos, 1970, 77, 1978, hubo una larga época en que la situación analítica tenía un sesgo perverso, sadomasoquista, con el tono airado, provocativo y polémico propio de la perversión. Ella se quejaba de que yo la atacaba con mis interpretaciones y yo se lo interpretaba en el marco de la transferencia negativa con más rigor y severidad de lo conveniente. Y así, como pudo comprobarse después, satisfacía su masoquismo. Había pues una relación que no se podría conceptuar sino como perversa de la transferencia y la contratransferencia, y tardé en darme cuenta de lo que pasaba. Solo entonces pude salir de la perversión, sadismo contratransferencial, que movilizaba en ese momento la paciente. De acuerdo con este ejemplo, me inclino a pensar que tampoco debemos concebir la neurosis de contratransferencia, Recker 1948, como la norma. En cada caso, la respuesta del analista tendrá el signo de la transferencia, un punto al que volveré en su momento. Un aporte fundamental al tema que estamos estudiando son los trabajos de Bion sobre las características de la transferencia psicótica o de la parte psicótica de la personalidad, lábil, intensa, precoz y tenaz. Si uno tiene en cuenta estas condiciones, puede captar el fenómeno con rapidez y colocarse en el centro de la transferencia. Lo que desorienta en el psicótico es, repitámoslo, que los fenómenos de transferencia sean tan intensos, tan prematuros, tan rápidos. Recuerden ustedes aquella paciente de Freud de la dromomanía que se le fugó en una semana, según nos dice, en recordar, repetir y reelaborar. Escuchemos a Freud una vez más, comillas. Puedo mencionar como ejemplo extremo el caso de una dama anciana que repetidas veces, en un estado crepuscular, había abandonado su casa y a su marido y huido a alguna parte sin que nunca le deviniera consciente un motivo para esta evasión. Inició tratamiento conmigo en una transferencia tierna, bien definida, la acrecentó de una manera ominosamente rápida en los primeros días y al cabo de una semana también se evadió de mí, antes que yo hubiera tenido tiempo de decirle algo capaz de impedir esa repetición. Se cierra comillas. De esta forma, si se cambia el marco conceptual, se tiene una doble ventaja. Por un lado, no se obliga a los pacientes a desarrollar una neurosis de transferencia, no se los mete en ese lecho de Procusto, el diván de Procusto, diría yo, y por otro, puede percibirse más fácilmente lo esencial, porque verdaderamente en una perversión, por ejemplo, los fenómenos neuróticos de transferencia son siempre adjetivos, casi una forma de desviar nuestra atención. Esta apertura nos lleva inevitablemente a rever los modos de interpretar el contenido, la forma y la oportunidad, timing, de interpretar cambian según el tipo de transferencia, porque la interpretación tiene mucho que ver con las ansiedades que fijan el punto de urgencia. Dice Benito López, 1972, que la formulación de la interpretación exige al analista, en ciertos casos, neurosis de carácter, una acertada correlación entre el significante verbal con los aspectos paraverbal y no verbal de la comunicación del paciente. Y agrega que las maneras de interpretar varían desde los cuadros neuróticos
donde hay un mínimo de participación contratransferencial, hasta la psicosis, pasando por los trastornos del carácter. Mientras que la organización neurótica permite mantener las interpretaciones al nivel de nuestro modelo habitual de comunicación, las estructuras perversas, psicóticas y de adicción, y más aún la psicótica, hacen necesario un modelo distinto, una manera de decir que nos separa cada vez más de lo habitual. Tocamos aquí el atrayente campo de los estilos interpretativos, abierto por la investigación de David Lieberman. Cuarto, sobre la neurosis de transferencia. Empero que el desarrollo de este capítulo haya dejado en claro que se propone una redefinición de la neurosis de transferencia para hacer este concepto más preciso y más acorde con los hechos clínicos. Si esto es así, se comprende sin más que el fecundo concepto de neurosis de contratransferencia de Racker 1948-1953 debe redefinirse paralelamente. Se puede considerar que el correlato de la transferencia del paciente es siempre una neurosis de contratransferencia, o bien que la contratransferencia asume un carácter psicótico, adictivo, perverso o psicopático, complementario al de la transferencia, por razones teóricas y especialmente por lo que me enseña la experiencia clínica. Apoyo la segunda alternativa y supongo que Racker también lo haría. Pienso pues que es natural que la respuesta del analista tenga el mismo signo que la transferencia del analizado. En el tiempo de páginas anteriores se configuró una perversión de contratransferencia que se prolongó un tiempo y solo pudo ser resuelta cuando acepté interiormente su realidad psicológica y pude consecutivamente interpretar. Creo que esto es inevitable para llegar a captar plenamente la situación. El analista tiene que quedar incluido en el conflicto y tiene, por supuesto, que rescatarse con la interpretación. Lo que a mí me llevó un tiempo, por cierto, muy largo, podría haberlo hecho en un minuto si la primera vez que se dio ese juego de airada provocación y polémica latente hubiera advertido mi desagrado y un impulso hostil. Para estudiar más a fondo este delicado tema, se puede recurrir a los conceptos de posición y ocurrencia contratransferencial de Racker 1953. Si bien la posición contratransferencial implica un mayor compromiso del analista, posición y ocurrencia no deben entenderse como fenómenos distintos en su esencia. Cuanto más fluida sea la respuesta contratransferencial, más fácil será naturalmente para el analista comprenderla y superarla. También resulta operante para explicar este tipo de relación el concepto de contraidentificación proyectiva de Greenberg, 1956, 1963, 1976. Con este soporte teórico tenemos que concluir que el paciente pone en el analista una parte suya, que será presumiblemente perversa en el perverso o psicótica o psicopática en el psicópata, etc. Y que el analista se hace cargo de esa proyección inevitablemente pasivamente. Otto Kemberg, 1965, señala con razón que la reacción contratransferencial se da como un conjunto en relación con la psicopatología del paciente y va así desde el polo neurótico del conflicto al psicótico, de modo que cuanto más regresivo sea el paciente, mayor será su contribución en la reacción contratransferencial del analista. Y agrega que en los pacientes fronterizos y en general en los muy agresivos, el analista tiende a experimentar emociones intensas que tienen más que ver con la transferencia violenta y caótica del paciente que con los problemas específicos de su pasado personal.
El fetichista de Betty Joseph, 1971, también provocaba fenómenos contratransferenciales en su eximia analista. La perversión de transferencia consistía básicamente en colocar en los otros la excitación y él quedar como un fetiche inerte. Dice Joseph en su trabajo que tenía que prestar mucha atención al tono de su voz y a su compostura como analista, porque era muy fuerte la presión que ejercía el paciente para que ella se excitara interpretando. Nuevamente está aquí claro el momento de perversión contratransferencial y la forma en que, con su maestría habitual, Betty Joseph lo resuelve. La forma en que ella lo conceptúa, sin embargo, podría ser más precisa si tuviera presente el concepto de perversión de contratransferencia. El cuidado de Miss Joseph por no mostrarse excitada en realidad ya anuncia en la contratransferencia la interpretación que ella misma hará poco después, que él pone la excitación en ella y que la siente excitada. Dicha interpretación surge evidentemente de un momento de excitación perversa que el analista siente y transforma en una interpretación. Creo que siempre es lógico y prudente cuidarse de no incurrir en error, pero deseo destacar en este punto que ese cuidado ya advierte al analista sobre el conflicto que debe interpretar. Si el analista cede simplemente a ese cuidado, incurre sin quererlo en la perversión vía desmentida. Verleumdung. Siente y reniega o desmiente a la vez de excitación, mecanismo típicamente perverso. En cambio, cuando se interpreta como lo hace prestamente y con agudeza Joseph, se sale de la perversión y ya no necesita en realidad cuidarse de nada. Es un trabajo reciente presentado en las terceras jornadas Trasandinas de Psicoanálisis, octubre de 1982, Rapela sostiene al contrario que el fenómeno contratransferencial no depende tanto de la forma de la transferencia, sino de la disposición del analista. Se inclina a pensar que la propuesta que yo hago debería limitarse a los casos en que el compromiso contratransferencial es muy notorio y persistente. El amor de transferencia. 5. El famoso amor de transferencia, el de alto linaje en la tradición psicoanalítica, puede servir para poner a prueba las ideas de este capítulo. Por amor de transferencia entendemos muchas cosas. En todo análisis, por de pronto, tienen que existir momentos de amor, de enamoramiento, por cuanto la cura reproduce las relaciones de objeto de la tríada edípica y es por tanto inevitable y saludable que así ocurra. Kiar lo ha mostrado claramente en una serie de importantes trabajos, 1974 y 1976, y más recientemente también Juan Carlos Suárez, 1977. Este autor piensa que en el caso que presenta, la fuerte y persistente contratransferencia erótica que sobrevino hacia el final del tratamiento fue un factor no solo útil, sino también necesario en el proceso que culminó en la feminidad de su paciente. Sin embargo, el amor de transferencia que más preocupa a Freud en su ensayo de 1915, por su tenacidad irreductible, por la forma súbita en que aparece, por su intención destructiva, por la intolerancia a la frustración que lo acompaña, parece más ligado a un tipo psicótico que neurótico de transferencia. Los rasgos clínicos que Freud señaló en 1915 casi se superponen a los que Bion habrá de descubrir mucho después. Así, por ejemplo, en Development of Schizophrenic Talks, dice Bion, 1956, que la relación de objeto de la personalidad psicótica es precipitada y prematura
y la viabilidad de la transferencia muestra un marcado contraste con la tenacidad con que se la mantiene. La relación con el analista es prematura, precipitada e intensamente dependiente. Debemos pensar, pues, que hay varias formas de amor de transferencia y polarmente dos, neurótico y psicótico. Para discriminarlo se habla a veces de transferencia erótica y transferencia erotizada. Esta diferenciación se debe a Lionel Blitzstein, que nunca la publicó, pero sus ideas fueron recogidas por otros analistas de Chicago como Gitelson y Rappaport. Ernest A. Rappaport presentó un trabajo importante en el Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis realizado en Buenos Aires en agosto de 1956. En ese mismo año el trabajo fue publicado en la revista de Psicoanálisis, mientras que luego de 3 años apareció en el International Journal of Psychoanalysis. Debemos pensar, pues, que hay varias formas de amor de transferencia y polarmente dos, neurótico y psicótico. Para discriminarlos, se habla a veces de transferencia erótica y transferencia erotizada. Esta diferenciación se debe a Lionel Blitzstein, que nunca la publicó, pero sus ideas fueron recogidas por otros analistas. Muy bien, su comunicación desarrolla entonces las ideas de Blitzstein acerca de las causas y las consecuencias de la transferencia erotizada y sobre cómo detectarla a partir del primer sueño del análisis. La tesis básica de Blitzstein es que si el analista aparece en persona en el primer sueño, el analizado va a erotizar violentamente el lazo transferencial y su análisis será difícil, cuando no imposible. Esa presencia en el primer sueño indica que el analizado es incapaz de discriminar al analista de una figura significativa de su pasado, o bien que el analista por su apariencia y conducta realmente se parece a dicha figura. En estas circunstancias, el análisis se va a erotizar desde el comienzo. Entiende por erotización una sobrecarga con los componentes eróticos de la transferencia que para nada significa gran capacidad de amor, sino al contrario, una deficiencia libidinal que se acompaña de una gran necesidad de ser amado. Blitzstein dice, según la cita de Rappaport, en una situación transferencial, el analista es visto como si fuera el padre o la madre, mientras que en la erotización de la transferencia es el padre o la madre. Blitzstein concluye que en estos casos, cuando el analista aparece en persona en el primer sueño del analizado, la situación debe ser elaborada inmediatamente o debe derivarse al paciente a otro analista. Si bien no apoyaría a Blitzstein totalmente en estos recaudos técnicos, las ideas de este capítulo coinciden en principio con las de él, en cuanto separa la transferencia erótica como fenómeno neurótico del fenómeno psicótico de la transferencia erotizada. Es un hecho clínico siempre comprobable que en un análisis que evoluciona normalmente, y aquí tomo por norma la neurosis, la transferencia erótica se va armando y desarmando en forma gradual y tiende a alcanzar su clímax, como dice Gear 1976, en la etapa final. En los cuadros que estudiará Blitzstein, en cambio, el amor de transferencia, o como él decía, la transferencia erotizada, aparece de entrada. En un trabajo ya clásico sobre la posición emocional del analista, Maswell Gitelson, 1952, también había seguido las ideas de Blitzstein, aunque su ensayo plantea problemas más amplios como que hacen a la teoría de la transferencia y contratransferencia en general. Gitelson afirma que cuando en el primer sueño del analizado aparece el analista en persona, hay que suponer una grave perturbación, y siguiendo a Blitzstein sostiene que dicha perturbación
puede provenir del paciente por su escasa capacidad de simbolización o del analista que habría cometido un error técnico de magnitud o bien que podría exhibir por alguna cualidad especial un real parecido con el padre o la madre del paciente. De las tres alternativas que plantea Blickstein, la primera, la grave perturbación del paciente, cuestiona la indicación en términos de analizabilidad. La segunda, la falla del analista o éste lo cuestiona, habría que aconsejar un cambio de analista y eventualmente el reanálisis del analista, a no ser que fuera una falla casual. La tercera no me parece demasiado significativa. No sé si basta un notorio parecido del analista con los progenitores para que se condicione este tipo de respuesta. En todo caso, si lo condiciona, no creo que alcance a asentar una contraindicación de esa especial pareja analítica. La contraindicación y con ella el cambio de analista solo surge a mi juicio si el analista comete un error o se dejan volver tan gravemente como para que aparezcan estos elementos en el primer sueño. Vuelve aquí un tema muy interesante, la pareja analítica, que no es el caso discutir ahora. Si tomamos un ejemplo clínico de Rapoport, veremos que lo que descalifica al analista no es que se parezca a la madre de su paciente, sino que sea como ella, desordenado, desorganizado y sin ningún insight sobre cómo pueden estas condiciones perturbar a los demás. Me refiero al candidato que presenta un caso a un Ateneo donde aparece él en el primer sueño del paciente. Cuando contó el sueño con sus apuntes desparramados por la mesa y algunos en el suelo, era obvio para todos, menos para él, que su paciente lo identificaba con su desordenada madre. La observación de Blickstein es interesante y creo que la aparición del analista en persona en los sueños implica siempre en cualquier momento del análisis y no solo al comienzo que hay un hecho real en juego, sea una actuación contratransferencial, pequeña o grande o simplemente una acción real y racional, como por ejemplo una información sobre los aspectos formales de la relación, cambio de horarios o de honorarios, por ejemplo. En todos estos casos es probable que el analista aparezca como tal. Estos sueños implican que el paciente tiene un problema con el analista real y no como la figura simbólica de la transferencia. Este tipo de sueño, pues, debe advertirnos siempre de alguna participación nuestra real que al paciente nos alude personalmente. En un trabajo clínico muy documentado, Bleisman pudo seguir la evolución del amor de transferencia en una mujer adulta joven y ver cómo fue evolucionando desde los niveles pregenitales, donde lo decisivo era la relación con objetos parciales, y con la figura combinada, hasta las fantasías edípicas genitales, donde los padres aparecen ya discriminados y la analizada se muestra dispuesta a enfrentar sus conflictos preservando el tratamiento. No hay contradicción entre los dos niveles, concluye Bleichmar, y la tarea principal del analista consiste en discriminarlos y elaborar a cada instante una estrategia precisa para decidir cuál nivel debe abordarse. Sexto, formas clínicas de transferencia erotizada. Dentro del amor de transferencia psicótico o para seguir a Blinstein dentro de la transferencia erotizada, es evidente que podemos destacar varias formas. La más típica es la que expuse antes, la que la mano maestra de Freud describió como tenaz, inusitada e irreductible, sintónica con el yo y que no acepta subrogado alguno, características en las que llegó a ver Bion años después la marca del fenómeno psicótico. Son casos en que, como dice Freud, por lo general el enamoramiento es sintónico
y aparece precozmente. Podríamos agregar en este punto que cuanto más precozmente haga su aparición, peor el pronóstico. Otros casos entran en lo que Racker, 1952, llamó con acierto ninfomanía de transferencia. Hay mujeres que quieren seducir sexualmente al analista como a cualquier hombre que conocen. Estos casos son formas larvadas o visibles de ninfomanía y hay que atenderlos como tales. La ninfomanía es un cuadro difícil de delimitar y su ubicación taxonómica varía con los acentos que tenga y hasta con la perspectiva con que uno la mire. A veces la ninfomanía está alimentada por un delirio erótico, erotomanía, una forma de la paranoia de Kraepelin, el mismo título que el delirio persecutorio o el delirio celotípico. Otras veces puede ser la expresión sintomática de un síndrome maníaco. Otras, por fin, cuando la perturbación es más visible a nivel de la conducta sexual que en la esfera del pensamiento, la ninfomanía se presenta como una perversión con respecto al objeto sexual. Si queremos remitirnos a la clasificación del primer ensayo de 1905, hay también una ninfomanía que tiene todas las características de la psicopatía, en cuanto la estrategia fundamental de la paciente es la inoculación en el analista para llevarlo a actuar. Puede haber pues formas psicóticas, delirantes y maníacas, formas perversas y formas psicóticas, psicopáticas del vínculo transferencial dentro del llamado amor de transferencia. Tuve ocasión de ver en mi práctica hace años un cuadro muy singular que ahora me animaría a clasificar retrospectivamente como un amor de transferencia con todos los caracteres estructurales de la toxicomanía, de la adicción. Era una paciente ya entrada en años, distinguida, espiritual y culta, que nunca había sabido quién fue su padre. Consultó por un cuadro de distimia crónica intensa y rebelde a los psicofármacos. A poco de iniciar el análisis desarrolló un intensísimo amor de transferencia según el cual me necesitaba como un bálsamo o un calmante del que no podía estar separada más de un cierto tiempo. El vínculo fuertemente erotizado e idealizado con el pene del padre como fuente de todo bienestar y sosiego al parque de todo sufrimiento, asumía a través de la persistente fantasía de Fellatio todos los caracteres del ligamen del adicto con su droga. A pesar de mis esfuerzos y de la buena disposición consciente de la enferma, el tratamiento terminó en fracaso. Otras veces, cuando la situación no es tan manifiesta, este tipo adictivo de amor de transferencia lleva al impasse y al análisis interminable, recubierto a veces de un deseo manifiesto de analizarse todo el tiempo que sea necesario. Es un trabajo interesante. Elsa H. Garzoli, 1981, advierte sobre el peligro de adicción del analista frente a los sueños que le suministra el paciente. En el caso que presenta la analizada, que exhibía claros síntomas de adicción a la leche, el café y la aspirina, así como también al alcohol y a las anfetaminas, le ofrecía con un tono de voz agradable y vivaz sueños de veras fascinantes, a veces de tonalidad terrorífica y frecuentemente coloreados, sobre todo en rojo y azul. La analista empezó a notar que con estos sueños la analizada había establecido un ritmo estereotipado en las sesiones, al que ella misma no era ajena en cuanto se dejaba llevar más por lo atractivo de los sueños que por el proceso, que por lo que de más se había detenido. Como advierte sagazmente la autora, por nuestra dependencia real del sueño como innegable material privilegiado, vía regia al inconsciente, la acechanza de caer allí en una actitud de adicción es muy grande. Para un enfoque psicoanalítico moderno e integral de la adicción,
Véase el libro de Susana Dupetit, 1982. En resumen, el amor de transferencia es una fuente inagotable de conocimientos por su complejidad y la sutileza de los mecanismos que lo animan, al par que una dura prueba para el analista, su habilidad y su técnica. Algunos de los enigmas que sorprendían a Freud están ahora resueltos o al menos más claros. A esto apuntaba Ricker, 1952, cuando comentando el bello trabajo de 1915, decía que esa gran necesidad de amor que Freud asignaba a estas enfermas, hijas de la naturaleza que le planteaban el interrogante de cómo podían coexistir el amor y la enfermedad, es más aparentes que real. Son, al contrario, mujeres que tienen muy poca capacidad de amar. Lo mismo decía Blisten, y que es a través del instinto de muerte o de la envidia que elaboraban todo este sistema de voracidad, insaciabilidad, exigencias concretas, la habilidad, etcétera, que llevan muchas veces el análisis a su punto de ruptura. Vemos así cómo dentro de la nomenclatura general de amor de transferencia o de erotización del vínculo transferencial se agrupan cuadros muy disímiles.